Buenos días a todos. Primero que todo, quiero darles la bienvenida a este espacio que ofrece la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia. Yo soy Pilar Suescun, soy la coordinadora del Laboratorio de Fotografía de la Facultad y estoy pues muy contenta de que estén acá para acompañarnos. Primero que todo, quisiera darles gracias a la Rectoría de la Universidad, a la Vicerrectoría Académica, al señor decano Francisco Beltrán, al coordinador académico de la facultad, Fabián Báez, y a todo el equipo de laboratorios de la facultad que soporta esta actividad, a Juan y a Diego, especialmente Juan Castellón y Diego Granados. Para el día de hoy, el tema que hemos traído para ustedes es la fotografía de arquitectura desde el arte. Las prácticas de la fotografía se pueden enfocar en diferentes vertientes, digámoslo. Puede haber un trabajo relacionado al retrato, a la reportería, a lo documental, pero hoy nos hemos interesado por las prácticas que están más relacionadas al mundo del arte. Y lo que hemos tratado de identificar son algunos casos en los que los artistas fotógrafos utilizan las imágenes de arquitectura para generar ciertas reflexiones sobre su sociedad, sobre su entorno. Hemos invitado entonces a dos personas expertas en el campo de la fotografía, dos artistas que además han dedicado su vida a la docencia. Por eso nos interesa tanto su punto de vista, comprender esto de una forma un poco más profunda. Nuestras invitadas entonces son María Esther Galvis, ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia de la Facultad de Artes. Fue profesora de varias escuelas de esta universidad y en este momento está jubilada y tiene pues toda experiencia para compartir con nosotros. Nuestra segunda invitada es Glenna Jennings. Ella es profesora de la Universidad de Dayton, Ohio, de fotografía también. Y ella trabaja con el tema de migraciones y el tema de la frontera. Ya les contará un poco más de qué manera enfocó su trabajo. La forma en la que vamos a distribuir entonces nuestra charla de hoy está, digamos que muy organizada por cuestiones de optimización del tiempo. Vamos a empezar con la intervención de María Esther Galvis. Ella pues va a hacer una intervención de alrededor de unos 20-25 minutos. Después le vamos a dar paso a la profesora Glenna. Ella también va a tener el mismo tiempo. Y después de las dos intervenciones vamos a recibir las preguntas por el chat de YouTube, por donde ustedes están recibiendo esta transmisión. Yo voy a seleccionar un par de preguntas. Pueden ser preguntas específicas para cada una de las profesoras o preguntas generales que puedan aplicar a ellas dos. Entonces esa es la estructura de nuestra charla. Les agradezco de nuevo por estar acá. Una última cosa antes de empezar con nuestras invitadas sería decirles que los estudiantes que están tomando este webinar por el asunto de créditos deben realizar un examen. Ese examen va a estar disponible en la pestaña de eventos de la facultad. Obviamente está relacionada al contenido de lo que las profesoras van a decir. Son unas preguntas relacionadas a su charla. Ustedes entran a su campus virtual, buscan la opción de eventos académicos y allí simplemente hacen clic en esa parte. ¿Listo? Les agradezco mucho entonces por estar acá y vamos a empezar entonces con la profesora María Esther Galvis. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenos días a todo el auditorio virtual. Pilar, muchas gracias por la invitación. Igualmente a las directoras de la Facultad de Arquitectura, al señor decano, al coordinador de laboratorios, a la laboratorio de fotografía, por supuesto, a la profesora Glenna, quien nos acompaña. Estoy en este momento a hacer una pequeña introducción sobre lo que es, como dijo la profesora Pilar, yo desde la academia trabajé 30 y pico de años en la enseñanza de la docencia en fotografía, y entonces voy a hacer dos pequeñas reflexiones. La fotografía de arquitectura desde el arte. Comienzo por decir que la fotografía de arquitectura es una... Son artistas, los músicos, los escritores, los diseñadores, los actores,
Eh, y por eso, pues, quiero compartirles este contenido y esta es más o menos la estructura de antes, una pequeña antes de llegar a la obra del maestro Ignacio. Para una reflexión, no voy a entrar a exponerlo en profundidad. El acto fotográfico, ¿para qué? Para qué como fotografía. Obra del arquitecto Ignacio Gómez Pulido, fotografía de arquitectura, eso corresponde a él, fotografía personal, fotografía editorial, y luego un pequeño mensaje para dos arquitectos fotógrafos también. Aquí estas son las premisas que yo quiero dejarles a ustedes, que son la gran mayoría. Señora. Maestra, discúlpeme un momento, es que se escucha muy mal, se escucha muy mal. ¿Sí? No sé, Diego. Diego. Listo, acá estoy. Podemos revisar qué es lo que sucede con el audio, es que realmente no se escucha bien. Sí, vale, dame un momento. ¿Y yo qué hago? Entonces comienzo, ¿desde dónde? Un segundo, maestra, ajustamos el audio. Ya mejoró bastante. Creo que ya, maestra, podemos retomar, yo le aviso si todo está bien. Gracias. Bueno, retomamos, ya habíamos hablado del contenido y estas son realmente las premisas o ideas que les dejo para ustedes, en su gran mayoría que son estudiantes de fotografía, para que lo piensen y lo incorporen a su pensamiento fotográfico. El acto fotográfico, ¿para qué? ¿Para quién fotografiar? ¿Cómo fotografiar? La fotografía se piensa, se escribe, se investiga para poder desarrollar un pensamiento fotográfico propio. Entonces hay que hacer análisis conceptual, el estudio del tema, qué tipo de fotografías vamos a tomar y por último la importancia de la fotografía en la representación. Quisiera también referirme a hacer una pequeña diferencia entre el tipo de fotografía que se toma. Hoy en día todos tenemos un celular con una cámara y tomamos fotografía para el divertimento, para compartir con los amigos en las redes, todas estas cosas. Pero tenemos que ser muy claros al enfrentar el otro tipo de fotografía, la otra toma de una fotografía con una función específica, es decir, un proyecto fotográfico. Ahora sí, ¿por qué la obra del maestro Ignacio Gómez Pulido? El maestro Ignacio Gómez Pulido es un arquitecto nacido en la ciudad de Bogotá, se graduó en la Universidad Nacional de Colombia y reside en París desde el año 1975. Es por eso que la gran mayoría de ustedes seguramente nunca han oído hablar de él y por eso me permito hacer una muy somera presentación de varios de sus aspectos de su obra. Él comienza con la fotografía de arquitectura, pero muy pronto se encamina en la búsqueda de su proyecto personal, sin dejar de fotografiar arquitectura y sin dejar de trabajar de arquitectura, porque hay que ingeniárselas para poder financiar estos proyectos. Unas imágenes de fotografía de la forma específica como él. Maestra, señora. No estamos viendo todavía las imágenes que usted nos está compartiendo. Ahí ya tengo una en la pantalla. ¿Los asistentes están viendo ya la presentación? No, por favor, Esther, puedes compartir la pantalla a través del link de abajo, inferior. En la parte de abajo donde dice presentar pantalla. Pero miércoles, ¿cómo salgo de aquí? Entonces las láminas no tiene que salir, no hemos visto nada, maestra, realmente tiene que
oprimir el botón de presentar pantalla. ¿Pero dónde, Pilar? Estoy perdida. En la parte de abajo, donde lo vimos también la última vez. Sí, pero ahorita no me sale. ¿Cómo entro? ¿Cómo Permítame de pronto. Ya. Compartir pantalla. Perfecto. Listo, muchas gracias. Ahora sí ya estamos ahí. Yo creo que es buena idea tomar un poquito. Pila, no se preocupe por el tiempo. Bueno. Pero sí me habían oído lo que hemos escuchado todo, pero desafortunadamente no hemos visto las imágenes. Si usted nos pudiera, por favor, otra vez. Voy a mostrar las imágenes entonces. Perfecto. Pongámoslo en pantalla completa. En la parte de abajo, correcto. Listo, ahora sí estamos. Ahora sí estamos. Entonces, estas ya las habían podido ver, ¿cierto? Hasta ahí creo que podemos partir de ahí. Bueno, entonces estas son las ideas que yo quiero dejarles para que piensen un poquito en cómo enfrentar un proyecto fotográfico. El acto fotográfico, ¿qué es? ¿Para qué fotografiar? ¿Para quién? ¿Cómo fotografiar? También que piensen en el desarrollo de un pensamiento fotográfico propio, piensen en el análisis conceptual que se tiene que hacer antes de enfrentar un tema, como es qué tipo de fotografía es, individuales, de registro, para arquitectura, lo que sea. Y también una premisa muy importante que es la importancia de la fotografía en la representación arquitectónica. Ahora sí entramos a la obra del maestro Ignacio Gómez Pulido, arquitecto fotógrafo. El maestro Gómez Pulido nació en Bogotá, es arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Colombia y reside en París desde el año 1975. Él se inició en la fotografía de arquitectura, pero muy prontamente empezó a buscar su proyecto personal, su desarrollo personal, y por eso vemos, les voy a compartir unas láminas del maestro, pero antes, su proyecto personal, su desarrollo personal, pero antes quisiera también hacer un poquito de compartir con ustedes que el maestro Ignacio Gómez Pulido ha expuesto en Francia, en Bélgica, en Venezuela, en las principales ciudades de Colombia, Cali, Medellín, Manizales, y su obra forma parte de importantes colecciones como es el Centro de Documentación del Centro Cultural Georges Pompidou de París, el Centro de la Imagen en México, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y en colecciones particulares. Su obra obviamente ha sido publicada en muchas revistas especializadas en Francia, en España, en México, en Colombia, y también ha recibido diversas distinciones. Una de las más importantes fue de la Fundación Nacional de Fotografía en Lyon, Francia. Entonces ahora sí quiero mostrarles su visión muy particular. Esto, pues estas dos imágenes son de Nueva York. Quiero mostrarles la visión muy particular en que él enfrenta la fotografía desde su punto de vista personal. Este es el Arco de la Defensa en París, situado en la región, en la parte financiera muy importante de la ciudad de París. Llegamos a estas fotografías que tienen una particular intención y a mí me llaman muchísimo la atención porque es como una remembranza
aquellos libretas de apuntes de los arquitectos que ellos hacían desde la antigüedad, antes de que apareciera la fotografía, cómo se conocía la historia de las ciudades y los pueblos, a través de los magníficos dibujos y detalles de los arquitectos. Lo hacían con pluma y con tinta. Posteriormente, los arquitectos también siguieron haciendo esos grandes dibujos, esas grandes libretas de apuntes, y cuando aparece la fotografía, pues evidentemente hay digamos, por facilidad de pronto, entonces los apuntes ya vienen a tomarse es con la cámara fotográfica. Mas algunos arquitectos nunca dejaron de hacer este tipo. Entonces aquí intuyo yo como una relación, como una nostalgia con ese dibujo que hacían los arquitectos. También me lleva a recordar a los pintores impresionistas, particularmente Claude Monet, quien instalaba su caballete enfrente de lugares para tomar las impresiones de la luz. Hay una serie muy bonita, muy importante, que es la Catedral de Rouen en Francia, de la cual hizo más de 30 lienzos o algo así, captando las diferentes horas de la luz y en las diferentes estaciones del momento. Entonces, pasamos a esta diapositiva, que fue una exposición que trajo el maestro Ignacio Gómez Pulido en uno de sus viajes a Bogotá. En la presidencia de François Mitterrand en Francia, por encargo, Ignacio Gómez Pulido hizo la fotografía de las obras mayores, se denominaron, fotografía, arquitectura moderna, y en el año 77 fue expuesta en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter de la Universidad Nacional. Bien, aquí hay una contraposición muy grande en la visión, porque esta fotografía también fue hecha por el maestro Ignacio Gómez Pulido, pero ¿cuál era la intención? Es un detalle de la cubierta de madera del diseño de arquitecto Herbert Baresch. Herbert Baresch, y esa es otra forma de trabajar los arquitectos y los fotógrafos. Herbert Baresch diseñó una casa, la construyó y posteriormente publicó un libro que se llamó El hombre y el arquitecto. Una casa, aquí a la izquierda vemos al arquitecto Baresch. Las fotografías del libro son del maestro Gómez Pulido y de otros fotógrafos. En la derecha vemos al arquitecto Baresch conversando con el maestro artesano, quien está fabricando el adobe en tierra, puesto que la casa tenía esas particularidades. Era el adobe y era la madera, elementos importantísimos para su construcción. De esta hay pues una serie muy grande, pero solamente por cuestiones de tiempo incluyo una. Entonces, esa es otra forma de enfrentar la fotografía y es una mirada completamente distinta, porque es el diálogo, la conjunción de lo que el arquitecto, creador, diseñador quiere y lo que el arquitecto fotógrafo interpreta para hay que tener en cuenta eso, a mí me parece bastante relevante. Fotografía como proyecto personal. Aquí en algunas imágenes de su obra personal se evoca la fascinación por el espacio, por los grandes contrastes, por la luz, por las sutilezas producidas por la luz natural. Fíjense que hay que hacer una diferencia entre la luz natural en exteriores y la luz natural en interiores. Estos dos interiores que formaron parte de una exposición que trajo a la Galería de Garcés Velázquez en 1979, aquí vemos una puesta en escena también, ¿no?
pero una puesta en escena llena de sutilezas. En la diapositiva de la izquierda, cómo la luz va moldeando, esculpiendo esos volúmenes en las puertas, el cuidado en la perspectiva, el cuidado en la profundidad y, lo más importante, la espera del momento decisivo, como hablaba Cartier-Bresson, la espera de la llegada de la invitada principal, que es la luz, para tomar el momento decisivo. Si no aparece la luz, no hay foto. Entonces, esa es la intención del fotógrafo, ese esperar, ese construir. Por eso hay que pensar la fotografía, por eso hay que escribirla, por eso hay que contarla. Esta forma parte de los mismos interiores. Vemos cómo la luz, el cuidado en el manejo de la construcción. En algunas hay una puesta en escena, hay una construcción en el detalle. Aquí vemos también una remembranza también a Cézanne, por ejemplo, con estos fruteros, con estos elementos que la luz moldea y esculpe. La diapositiva de la derecha es lo que podría denominarse, lo que denominamos los fotógrafos, un encuentro casual. Está en un lugar y fíjense que es un plástico, pero cómo volvemos a la invitada principal, la luz moldea ese plástico hasta hacerlo real, casi que lo podemos percibir, tocar, nos llega la imagen, nos atrapa. Lo mismo ese gran contraste con las siluetas de las sillas. Esta también formó parte de esa exposición de la serie BC y vemos cómo algunos críticos de fotografía en algunos catálogos se refieren a las imágenes de Ignacio Gómez Pulido como un rastro, como una huella, como una presencia, como una ausencia. Y eso es lo que denotan muchas de las fotografías de su obra personal. Hay necesidad de mostrar al hombre, hay necesidad de mostrar al animal, a alguien, a un ser viviente. Pues no, para mí no hay necesidad, desde que se sepa manejar ese concepto. Traigo esta que me parece muy importante, que es de la misma serie, pero fíjense que es luz natural. Aquí el maestro Ignacio Gómez Pulido nos demuestra el control total que él tiene desde la toma, pasando por el laboratorio, que quiere decir revelado de la película, y luego haciendo la copia. Todo él controla en lo análogo y en lo digital, absolutamente todo el proceso. Él tiene su cuarto oscuro en París y fíjense aquí la interpretación. En la época, los que trabajamos muchísimo el laboratorio análogo, el laboratorio en blanco y negro, sabemos que el cuarto oscuro, la hechura de la copia, es evidentemente un 50% más, ¿no?, de creación. El fotógrafo interpreta el negativo y le da más exposición o menos exposición. Todo esto, evidentemente, hoy en día forma parte de los laboratorios claros, ¿no?, que son los laboratorios digitales. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente, con la facilidad del uso de la cámara digital, se toman muchísimas fotografías pensando que luego las arreglo en el laboratorio digital, con la herramienta. La fotografía hay que pensarla y hay que previsualizarla para no hacer 500 para luego no saber cuál escoger. Y por eso ese es mi espíritu y la deformación docente que me permite por plantearles las ideas anteriores como un tema de reflexión para que no hagamos 1000 fotografías en el celular en donde van a quedar almacenadas, se comparten 2 o 3 y después en un archivo que se borra o se bota
y se pierde la historia totalmente. Estas imágenes forman parte de sus bodegones de naturalezas muertas. Fíjense que fue un trabajo que realizó entre 1980 y 1996. No es un trabajo hecho de la noche a la mañana. Estas imágenes forman parte de la exposición que trajo en el año 97 a la Galería Casas Rittner. Y entonces aquí vemos cómo estas naturalezas muertas sugieren como un diálogo más íntimo con la imagen fotográfica. El maestro se apropia de la imagen, interviene manualmente iluminando ciertos detalles de las tomas. La toma es perfecta, siempre hace negativo completo, no para hacer un encuadre y luego recortar a ver qué es lo mejor que me queda. No, las tomas son completas, del negativo de 35 milímetros completo. Entonces le da una sutileza en el color y eso hace que atrape también la mirada del espectador, llevándolo a un diálogo más íntimo con la imagen. Esto es una alusión y, ¿por qué no, un homenaje a los antiguos, a los fotógrafos del siglo XIX, fotógrafos pictorialistas que iluminaron las fotografías con esa, es decir, el maestro toma la técnica del desarrollo de la historia de la fotografía porque ellos las iluminaban según ellos para acercarse más a la realidad, las coloreaban manualmente con pigmentos, con papeles, y esto, a mi modo de ver, puede llamarse un homenaje a estos grandes maestros del siglo XIX. El maestro Gómez Pulido también incursionó en la fotografía de reportaje. Esta serie de fotografías fueron tomadas en el sur de Francia, en las plazas de toros del sur de Francia, que por su proximidad con España hay un hacendro muy grande, la Fiesta Brava también. El diestro colombiano César Rincón, en una de sus giras, pues hicieron pues un acuerdo y él lo siguió, esta exposición que se hizo en París y luego en unas ciudades del sur de Francia, en las ciudades donde el diestro corrió, se llamó Gesto y Signo de la Lidia. Esa exposición fue traída a la Galería Garcés Velázquez en el año de 1979, perdón, en 1997. La presentación para este catálogo de la exposición lo hizo ni más ni menos que nuestro gran escritor Álvaro Mutis. Me voy a permitir leer un pequeño aparte. Abro comillas. Ningún poema, ningún lienzo, ninguna música había conseguido llegar hasta donde Ignacio ha llegado con estas imágenes que nos revelan el auténtico secreto de este diálogo con la muerte. Fotografía editorial. En esta lámina de la izquierda vemos lo que denominaron sus autores una monografía fotográfica. El escritor francés Hubert Haddad hizo un ensayo sobre el Macondo de García Márquez y el maestro Ignacio Gómez Pulido hizo sus fotografías. Se plasmaron en este libro, García Márquez, aquí tenemos ese ensayo. Se hizo una exposición en Francia, entremezclada las imágenes con los textos del ensayo. A mi modo de ver, fue como un homenaje, eso fue en 1993, un homenaje a nuestro gran Nobel Gabriel García Márquez. También participó y sigue participando en libros de artistas, uno particularmente, casi toda la fotografía del maestro Ignacio Gómez, de una exposición en el Centro Georges Pompidou que hubo en el año de 1981 sobre arquitecturas colombianas. Yo tuve el placer de ver esa exposición, de estar en la inauguración. Entonces, también de los artistas
que se residenciaron en París en esa época, también hizo retratos e hizo fotografías de su obra. Artistas de la talla del maestro Luis Caballero, del maestro Darío Morales, del maestro Antonio Barrera, desafortunadamente los tres fallecidos ya. También hizo la fotografía para un libro de otro gran artista nuestro, el maestro Luis Fernando Zapata, cuando hizo su participación en la Feria Arco en España en 1996. Las cartas postales. También yo las clasifico dentro del género editorial. Fíjense que esto es una sorpresa absoluta. Y pues, ¿quién va a decir que esta fotografía tiene que ver algo con las anteriores? Estos son trabajos que también los fotógrafos tienen que hacer porque pues se venden. Es una forma de mostrar su obra y de vivir. Quiere un poco salirse del estereotipo. ¿Qué pasa con la carta postal? El turista quiere llevarse el recuerdo de ese lugar magnífico y de ese excelente paseo que hizo por el río Sena al atardecer, haciendo esos recorridos, esas remembranzas, observando la imponente arquitectura, una parte medieval, otra parte un poco más moderna, de los palacios, de las galerías, de los grandes palacios convertidos en galerías, de los íconos también, como vemos el Puente Nuevo, el Pont Neuf, y la Ciudad de Luz, pues ni más ni menos que la Torre Eiffel. Esta otra carta postal es muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, puesto que el maestro Gómez Pulido, con sus dos condiciones de arquitecto fotógrafo, nos hace un perfecto contraste entre lo que es la arquitectura medieval del Gran Palacio del Louvre, que fue después que es hoy en día el Museo del Louvre, y la famosa pirámide construida por el arquitecto Pey en los años 80, fue para la expansión del Museo del Louvre y suscitó una gran polémica porque era una implantación muy moderna dentro de una arquitectura medieval. De todas maneras, una gran pirámide hecha en hierro y en láminas de cristal. Fue inaugurada en 1989 y pues hoy en día ya esa discusión no forma parte de ese ensamble. Esta es la pirámide. El maestro Ignacio Gómez Pulido también fue corresponsal de fotografía desde Europa. Desafortunadamente esta revista, que fue creada en 1979, solamente sobrevivió 10 años, pero el maestro Gómez Pulido hacía ese nexo, nos mantenía informados del acontecer fotográfico en Europa. Aquí, desde Europa, nos reseña dos acontecimientos muy importantes que suceden. Uno que es la Bienal de Venecia, donde había en ese momento una participación de fotografías de fotógrafos colombianos y el encuentro internacional de fotografía de Arles en el sur de Francia, que ya va por su 40 y tantas versión. Entonces, él tenía a bien mantenernos informados. Yo quise finalizar esta intervención con obra más reciente del maestro Ignacio Gómez Pulido, pero porque él estuvo el año pasado, 2019, y fotografió arquitectura e hizo también su obra personal. Con sus dos magníficas cámaras, una Leica digital y una Leica análoga que no abandona para nada. Entonces, él está en este momento lejos de sus archivos y no tiene acceso a Internet por la situación que estamos pasando en el mundo, y entonces por eso no pude
adicionar obra más reciente. Por último, quiero invitarlos a estudiar, a investigar un poco más los fotógrafos, los artistas de arquitectura. Aquí quiero nombrar a dos personas que me parecen muy importantes, que son fotógrafos y arquitectos, como es el maestro Antonio Nariño, ya fallecido. A la izquierda vemos el Palacio Echeverría en Bogotá y a la derecha la Plaza de Bolívar de Bogotá. Era especializado en este tipo de arquitectura. Estas imágenes son tomadas del libro de Historia de la Fotografía en Colombia, 1950-2000, de Eduardo Serrano. Y finalmente, el gran maestro también, que afortunadamente está muy vivo, el maestro Antonio Castañeda. Este es su participación. Este es un libro que se llama La historia de frente, arquitectura de Cartagena, fotografías de Antonio Castañeda y textos de Germán Telles. Aquí a la izquierda, a mí esta imagen me compendia el para qué, para quién, cómo fotografiar. Ahí lo vemos en escena justamente porque tenía la necesidad de tomar unos detalles arquitectónicos que les recomiendo ver esos maravillosos libros como es el de la Historia de la Fotografía en Colombia, 2 tomos, y el del maestro Castañeda. ¿Por qué hago énfasis en estos dos grandes maestros también? Porque ellos muy generosamente sacaron parte de su tiempo para dedicarlo a la enseñanza de la fotografía en importantes facultades de arquitectura, no, de artes en Bogotá, arquitectura y artes. Entonces, si nos interesa la fotografía, nos debe interesar su historia. No solo la historia universal, sino la historia particular, la historia de la fotografía en Colombia. Comenzar por la universal, pero preocuparse por lo que los nuestros han hecho y seguiremos haciendo, pro de seguir construyendo una historia y un pensamiento fotográfico. Muchas gracias, audiencia. Muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias. Les voy a pedir el favor que si tienen preguntas las vayan guardando para al final de la sesión revisarlas. Vamos, maestra, ¿puede por favor dejar de compartir su pantalla? Sí, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar ahora paso entonces a la intervención de la profesora Glenna Jennings. Como les conté, ella es profesora de fotografía de la Universidad de Dayton, Ohio. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, bienvenidos a Ohio, los Estados Unidos, acá. Y voy a pasar a mi pantalla inmediatamente aquí. Bueno. Y quiero asegurar con Diego y con todos que me escuchan, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, te escuchamos perfecto. Listo, gracias. Entonces, primero que nada, quisiera agradecer a Pilar, quien me ha brindado la oportunidad de cumplir una de mis metas personales, a presentar sobre el tema de fotografía en el idioma de español o castellano en Colombia, ¿no? Pilar ha puesto mucha fe en mí, así que les pido a todos, por favor, que tengan un poquito de paciencia conmigo, ya que esta es mi primera presentación académica en este idioma. Finalmente, quiero agradecer a mi copresentador, la profesora María Esther Galvis, y a todos ustedes que están asistiendo a esta sesión. Yo viví en Cali, Colombia, a finales de los años 90 como profesora de inglés y me encantó, por lo que significa mucho para mí regresar hoy a Colombia, aunque sea desde Zoom. A ver, la charla tiene 3 categorías. El primero, construyendo el sueño americano, comparte aspectos de la historia estadounidense que forman una conciencia nacional alrededor de la casa y el hogar a través de una representación visual. Por la mayor parte son fotografías documentales. El segundo, dividiendo las Américas, se trata de obras que utilizan el simbolismo o la intervención en el espacio público para interrogar las fronteras políticas y considerar cómo estos proyectos se realizan como estructuras arquitectónicas. Y al final tenemos movilizando para un futuro global.
Presenta unos proyectos que piensan más allá de la estructura tradicional para imaginar modos de vivir, específicamente para poblaciones migrantes o individuos privados de sus derechos o hogares. Por eso opto por la palabra acción, porque las obras utilizan movimiento físico o proponen comunidades actuales o futuros que piensan realizar en el mundo real. Pero es importante tener en cuenta que modos de representación, simbolismo y acción estarán en juego en todas las categorías. Entonces, ahora quisiera compartir con ustedes esta imagen que viene de un curso que enseño conjunto con una profesora quien es historiadora del arte. El curso se llama Constructions of Place, Construcciones del Hogar, creo que traduce así, y se trata de la sostenibilidad a través del arte y la cultura. La mayor parte de mis clases las doy para estudiantes que se especializan en la fotografía, diseño gráfico o artes plásticas. Pero en Constructions of Place tenemos alumnos de arte, ciencias, ingeniería también. Una de sus primeras tareas es encontrar fotografías de las casas en las que ellos crecieron y también en las que crecieron sus padres y generaciones más atrás, si eso fuese posible. Estas son las casas de mis alumnos y como pueden ver, todas son muy similares, homogéneas, todas con un amplio césped y árboles que rodean la casa y capturadas desde una distancia que enfatice el azul del cielo en pleno día. Por la mayor parte, nuestros estudiantes vienen de familias de clase media en el medio oeste, por lo que en la mayoría de los casos, los temas que investigamos en la clase serían la primera vez que los alumnos se topan con temas de inmigración y derechos humanos. Empezar con la imagen de la casa, de nuestras casas, es una estrategia para darnos una base en una cultura visual compartida. Pero al contraste de las casas medio oestes, aquí les muestro la de un alumno puertorriqueño. Él compartió una foto de su casa en Florida que me recuerda mucho de las casas que siempre veía yo en Cali, Colombia. Me dio una nostalgia y también me dio la oportunidad de mostrarles esta foto de mi apartamento en Cali en 1999. Me pareció raro esta semana cuando me di cuenta que no tenía una foto desde afuera, pero en aquel entonces no tenía aparato digital y por eso te muestro una foto de una foto, copia de una copia. Imagínense todos, un mundo sin redes sociales y así vivíamos en Cali al finales del siglo pasado. Pero también las dos fotos, uno desde afuera y la otra por dentro, nos recuerdan que casa tiene exterior e interior. Y les pido a ustedes que piensen en contrastes entre el casa y hogar, el espacio privado y el espacio público, entre lugares privilegiados y amenazados y así. Básicamente creo que el arte nace de los contrastes. Bueno, a continuación les quiero compartir esta foto de la artista y psicóloga argentina Fabiana Barrera, cuyas obras a menudo abordan hábitats humanos a través de la arquitectura, entre otras cosas. Pero hoy les muestro esta imagen de una casa dibujada en la piel de una forma tan rudimental que resume mi fascinación por la casa-hogar como símbolo del cuerpo, tal como del alma. En esta cita ella habla del momento crítico global en el que estamos todos ahora en 2020 y refiere al arte como herramienta con lo cual podemos construir éticamente un mundo mejor. Y estoy de acuerdo con ella acerca del potencial del arte. Pues empiezo con la categoría del sueño americano, con una foto que hizo Dorothea Lane por parte de su trabajo fotográfico por la Administración de Valores Agrícolas durante los años 30 del siglo pasado. Este grupo gubernamental, pues una palabra difícil para mí, grupo del gobierno, conocido en inglés como FSA, fue fundado para combatir la pobreza rural durante la Gran Depresión de esa década. Pero el grupo se ha hecho más conocido por su archivo fotográfico documental y esta imagen, la madre migrante, es quizás la más famosa de todas.
En los Estados Unidos, la cara de esta mujer con sus 2 hijos a su lado se convirtió en la fachada de la dignidad y la autosuficiencia norteamericana y ha sido publicado innumerables veces. Al contraste con la popularidad de la madre migrante, les presento la madre mexicana, una foto tomada un año antes de la imagen icónica. Les quiero mencionar también que yo nací y crecí en San Diego, California, una ciudad que tiene frontera con México. De hecho, es la frontera terrestre más cruzada en el mundo. Es por eso que las historias de nuestros vecinos mexicanos son muy importantes en mi trabajo, tal como en mi vida. Entonces, pueden imaginar mi sorpresa cuando vi a esa foto a la derecha por primera vez hace solo 2 años. Las fotos comparten muchas similitudes formales y simbólicas y ambos pueden recordar a la audiencia occidental de la Pietà, ya que ambos usan la madre como una figura central que hemos llegado a asociar con la crianza y de lo que trata nuestra charla con el hogar. Pero la madre mexicana no fue publicada durante su vida ni la vida de Dorothea Lange. Este tan solo salió a la luz gracias a los historiadores que buscaban descubrir historias marginadas en nuestros archivos nacionales y populares. Incluyó esta foto para enfatizar el borrado de ciertas identidades étnicas o minoritarias en historias tradicionales y la manera en la cual esta eliminación ha creado una imagen falsa e injusta en cuanto al sueño americano. Bueno, en su presentación, la historiadora Lisa Kaplan analiza cómo las fotografías de la AFC informan al imaginario nacional contemporáneo de quién es ciudadano y cómo las imágenes han sido utilizadas para construir nociones de los pobres merecedores a través de la fotografía. Un táctico es mostrar a las familias mexicanas sin padres, creando la idea de que hay escasez de valores familiares. Pero es importante tener en cuenta que esto no es necesariamente un sesgo del fotógrafo. Lange ha notado que a menudo la obligaban a pasar rápidamente por sus visitas a vecindarios mexicanos. Por el contrario, se acordó que ella y otros fotógrafos de FCI se quedarían días o semanas con las familias blancas pobres, haciendo una obra más amplia. Y al igual que hoy, hubo conflictos entre editores y fotógrafos, pero los periódicos locales y nacionales tuvieron la última palabra y publicaron historias como esta, que utiliza el cuento de una familia pobre y blanca para relatar el programa de asentamiento de hogar que realizó el gobierno para ayudar a agricultores pobres, un programa que favoreció a familias blancas. Ok, pasamos a la década de los 70, cuando, pues, junto con los movimientos por los derechos civiles y el medio ambiente que surgieron en los Estados Unidos y más allá, los fotógrafos de paisajes comenzaron a centrarse más en el entorno construido y interrogar las comunidades de viviendas planificadas que aparecían en el desolado paisaje occidental. Estas aquí se enfocan en el desierto del suroeste de los Estados Unidos. Se puede notar en las fotos de Robert Adams un sentido de soledad, así como una contradicción entre los deseos de permanencia y movilidad que se muestran al colocar una casa sobre ruedas, casa móvil, frente a una estructura permanente. También me parece que la aparición de una mujer sola en la ventana aquí puede insinuar el colapso de la familia tradicional que muchos empezaron a ver en este momento. Las fotos documentales de los nuevos topógrafos contrastan con el trabajo conceptual que creó Gordon Matta Clark en esa misma época. El artista es reconocido por su serie de cortes de construcción en la que talló secciones de estructuras enteras, tratándolas como composiciones espaciales. Al llamar a estas transformaciones arquitectura, el artista las documentó en películas y fotografías que posteriormente se exhibieron en galerías.
a menudo junto a fragmentos de los propios edificios. Entonces, la foto no es solo un registro de un acto creativo o destructivo, como sea, pero también una obra en sí misma. La obra de Gregory Crutzen pertenece a un género más reciente, a menudo llamado narrativa construida. Su serie más destacada, Twilight, retrata un mundo suburbano distópico donde la superficie está en paso a interiores oscuros y a veces amenazantes. Me atrae como Mata Clark y Crutzen usan la bifurcación, la fractura, como un límite o frontera entre el presente y el pasado, o como un medio para dirigirse al hogar estadounidense. Bueno, ahora pasamos a la categoría de dividiendo las Américas. Y pasamos a una frontera imaginaria y política que se ha hecho concreta y geográfica a lo largo del tiempo. Por la izquierda se ve la cómicamente titulada Toy Amherst de 1999, una monumental réplica en madera y metal del icónico caballo de Troya. Estuvo instalado directamente en la parte superior del monumento que marca la frontera entre nuestros países. La escultura era visible para las 50.000 personas que cruzaban la frontera en automóvil todos los días, y hoy en día la cifra es aún más. R. Ramírez, el artista, declaró que el propósito del proyecto era utilizar el simbolismo narrativo del caballo de Troya para estimular la discusión sobre la frontera, la invasión, el intercambio cultural y la dependencia. A la derecha puede ver 8 prototipos de muro fronterizo que Trump ordenó que se instalen cerca de la frontera para su inspección en 2017. Para nosotros que vivan en la frontera, esto es una especie de broma, ya que ha habido varios tipos de muralla aquí desde hace años, y nos inclinaríamos para ver cualquier barrera como principalmente simbólica. Pero no tengo tiempo suficiente para entrar en mis sentimientos negativos sobre Trump. Así que comparto para sugerir cómo la construcción también puede enmascararse como arte específico de sitio. Bueno, también quisiera compartir brevemente una foto que hice yo en otra frontera, a unas 800 millas al este. En 18 visité El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, mientras estaba allí con un grupo de estudiantes. Fuimos para entrevistar y fotografiar a grupos e individuos que trabajan de varias formas para garantizar los derechos de los inmigrantes. Aquí ves a mi amigo, el muralista David Flores, y su tatuaje, ni del norte ni del sur, que comunica su estado de estar siempre entre fronteras, siempre cuestionando el significado de casa y hogar. Y pues le comparto para mostrarles un poco del trabajo que hago con mis alumnos, también para recordarnos de cómo el cuerpo puede servir como casa móvil y hogar de ideología. Ok, llegamos acá. Recibí mi maestría en artes visuales de la Universidad de San Diego, California, y muchos de mis colegas se invirtieron en hacer arte o realizar investigaciones sobre la frontera. Puedes ver aquí un afiche para un congreso de hace unos años. En la foto del arquitecto y profesor Terry Cruz, ves a la muralla entre nuestros países que entra al mar por una playa como una intervención en el paisaje natural. No fui al congreso, pero se destacaron a mí unas representaciones que sirven como propuestas para proyectos imaginarios, como el muro en las playas de TJ, son maneras de intervenir en el espacio público. La ciudad de Tijuana tiene una historia con la carrera de caballos y esta propuesta juega con la historia del lugar, pero también, en mi opinión, puede referirse a la historia fotográfica a través de su conexión con las obras de Edward Muybridge, cuyas investigaciones de movimiento del cuerpo lo dieron fama en nuestro campo. El segundo ejemplo de este equipo de arquitectos artistas
Me parece aún más divertido y habla más directamente de la colaboración transfronteriza y la meta de los diseñadores de desmantelar y desempoderar el muro por medio del arte. También puede ver la portada de su libro con más propuestas de intervenciones. Y este sentido de juego, alegría, también es evidente en el globo de nieve que hizo Fratello Rual hace unos años. Y me alegra darles las noticias de que el equipo y sus socios realizaron este proyecto de cierta forma en la frontera en 2019, en un sitio cerca de Juárez, donde estuve yo en este año, justamente acá. Y pues aunque lo instalaron y deinstalaron rápidamente para evitar a la migra, y nos quedan nada más registros, el acto sí tiene su significado simbólico. Aquí tenemos el proyecto Casa Rodante de la artista Ana Gallardo de la Argentina. Pues como no tenemos mucho tiempo, no quiero decir mucho acerca de eso, sino que hay un contraste entre la actuación pues, en la izquierda y la manera en la cual pues, la foto sirve como un registro y un sitio privilegiado en el museo en la derecha. Bueno, las obras de Kyung Park y Mike Kelly también están relacionados con este espacio privilegiado y refiero al museo, ¿no? Lo que decimos en inglés a veces el white cube. Pero las estructuras, ambas utilizadas como esculturas, y las fotos de ellas funcionan de maneras distintas. Según Park, el movimiento es la clave de la economía y la supervivencia de una ciudad, y su trabajo surge de la perplejidad de las batallas urbanas con deterioro y crecimiento, y existe en un lugar entre la arquitectura, la escultura y un retrato de la ciudad. Para el proyecto Casa Fugitiva, el artista rescató a su propia casa de un barrio amenazado por el desarrollo de gentrificación, haciendo de ella una obra de arte que ha viajado para que se exponga en museos desde su nativa Detroit hasta Europa. En cambio, la última obra de Mike Kelly, antes de que tristemente se falleció en 2012, fue una réplica a gran escala de la casa suburbana donde creció el artista, un poco fuera de las zonas de decadencia urbana de Detroit. Entonces, dos se refieren a Detroit, en el medio oeste. Sin embargo, su arquitectura suburbana, la arquitectura suburbana de la casa de él, en palabras de Kelly, significa los complejos problemas raciales y de clase que son representativos del área de Detroit. Como la obra de Park, su casa móvil se trasladó a varias exposiciones y vemos aquí una foto que captura su viaje por las calles de Los Ángeles, California, específicamente Skid Row, la parte de la ciudad con la tasa más alta de personas sin hogar. Pero en los últimos años ha habido mejoras en esta área. La obra de Kelly participó en el desfile Walk the Talk 2014, un evento que celebra la vibrante comunidad de Skid Row y las iniciativas no solo de programas sociales de afuera, pero también de los residentes del barrio. Durante este evento, al igual que en su sitio actual en Detroit, la casa replicada ofrece programación e eventos con la intención de convertir un espacio privado en uno público y de intercambiar con personas de la comunidad. Y a través de este espíritu de intercambio llegamos al ejemplo final, el trabajo del arquitecto, artista y profesor, mi profesor antes, Terry Cruz, cuyas investigaciones en la frontera entre San Diego y Tijuana se han centrado en lo informal, no como una categoría estética, sino como una praxis, un conjunto de operaciones urbanas funcionales que permiten la transgresión
de las fronteras políticas impuestas y los modelos económicos desde arriba hacia abajo. Bueno, aunque Terry es guatemalteco, no tengo ningún video en español, pero me gustaría compartir un clip que tiene subtítulos. Y aunque la charla viene de 2013, lo que para mis alumnos es historia antigua, y aunque ya estamos en un tiempo político aún más problemático, yo sí creo, seguimos enfrentando y experimentando los temas de los que él habla, entre ellos el movimiento no solo de cuerpos, pero también de casas y materiales a través de nuestra frontera. Y vamos a concluir con unas palabras de su TED Talk. So I've been interested as an artist in the measuring, the observation of many of the transborder informal flows across this border. On one direction, from south to north, the flow of immigrants into the United States, and from north to south, Glena, no estamos viendo todavía el video. Into Tijuana. ¿De veras? I'm referring to cycling Ya. post-war bungalows that Mexican contractors bring to the border as American developers are disposing of them in the process of building a more inflated version of suburbia in the last decades. So these are houses waiting to cross the border. Not only people cross the border here, but entire chunks of one city move to the next. And when these houses are placed on top of these steel frames, they leave the first floor to become the second, to be infilled with more house, with a small business. This layering of spaces and economies is very interesting to notice. But not only houses, also small debris from one city, from San Diego to Tijuana. Probably a lot of you have seen the rubber tires that are used in the slums to build retaining walls. But look at what people have done here in conditions of socio-economic emergency. They have figured out how to peel off the tire, how to thread it and interlock it to construct a more efficient retaining wall. Or the garage doors that are brought from San Diego in trucks to become the new skin of emergency housing in many of these slums surrounding the edges of Tijuana. So while as an architect, this is a very compelling thing to witness, this creative intelligence, I also want to keep myself in check. I don't want to romanticize poverty. I just want to suggest that this informal urbanization is not just the image of precariousness. That informality here, the informal, is really a set of socio-economic and political procedures that we could translate as artists. That this is about a bottom-up urbanization that performs. See, here, buildings are not important just for their looks, but in fact they are important for what they can do. Bueno, terminamos allí y quiero enfatizar pues para terminar, el hecho de que es importante no idealizar la pobreza, pero también es importante investigar las oportunidades que ofrecen materias comunes y corrientes, ordinarios, mientras construimos un mundo más justo, más ético, más sostenible. Gracias. Muchas gracias, Glena. Muchas gracias a la maestra María Esther también por su intervención. Vamos entonces a formular las preguntas en el tiempo que nos queda. Acá tenemos dos preguntas en una. La pregunta es la siguiente. ¿Qué deberían mostrar hoy las fotografías en un estado de pandemia? ¿Qué cosas se han hecho más evidentes o de qué cosas somos más conscientes hoy en este estado de pandemia? Habla la profesora Esther, ¿verdad? Si quieren empezamos, sí, con la profesora Esther. ¿Qué se debe mostrar en la pandemia? Desde la imagen de lo arquitectónico, de la ciudad, ¿qué es eso que se hace más obvio en este momento? Lo que se hace más obvio no es el exterior, es el interior. Que nunca, como lo habitamos permanentemente,
casi nunca reparamos en él. Pero entonces, ¿cómo a las familias les ha tocado a veces compartir espacios muy pequeños? Y cómo esto ha afectado la relación misma familiar. Por otro lado, ¿cuándo nos deteníamos a ver nuestro entorno? Se hace ya tan propio, se hace ya tan común, que pues lo llevamos puesto, digámoslo así. Por otro lado, y como ya bastante en los periódicos, sobre todo se ha escrito, incluso aquí en Bogotá, la Fundación Alzate Avendaño hizo un concurso de fotografía de la Bogotá en la pandemia y está por cerrarse. Entonces, cobraron relevancia las ventanas, cobraron relevancia los escasos balcones y terrazas que hay en Bogotá, cobró relevancia aquel tris de luz que me entra, y los fotógrafos amamos la luz. Entonces hay que reconocer eso y adaptarse a espacios pequeños y a amar la luz, y amar el aire, y amar la libertad que podemos también tener dentro de nuestros propios espacios, así sean muy pequeños. De acuerdo. Muchas gracias. Glena. Sí, estoy de acuerdo con la profesora también. Me gustó la manera en la cual refirió a la luz como invitada, ¿no? Una invitada a nuestra casa. Pero como mi presentación voy a hablar de un tema un poco más político, y eso es que una crisis en mi país en este momento, y eso se trata de nuestra, pues lo que está pasando por el asesino de George Floyd. Eso es también algo mundial en este momento. Vivo yo en un vecindario que es 70% afroamericano, entonces estoy involucrado con la comunidad también, y tenemos una urgencia, una necesidad de salir afuera para protestar con nuestros vecinos, para mostrar nuestro apoyo. Es muy difícil, ¿no? Porque tenemos que quedarnos adentro, pero también ir afuera con las máscaras y con más maneras de asegurar la salud y cosas así. Pero utilizo este espacio para decir que también tenemos que negociar entre lo que es lo mejor para nosotros como artistas, como hacer obras que son muy personales, y también cómo podemos ser ciudadanos y hacer lo que necesita la comunidad. Y no hay una respuesta, nada más que es una cosa con la cual estoy negociando. Y ojalá que haya entendido lo que digo sin haberlo escrito. Yo creo que las dos profesoras marcan algo que es muy importante, y es como la situación de pandemia ha hecho muy evidente una tensión entre el adentro y el afuera, entre lo íntimo y lo público, y cómo enfrentarse desde el confinamiento a ese ser social, ¿no? Pienso que ese es como uno de los grandes retos. Vamos a ir a otra pregunta. ¿Cómo los modos de vivir o de habitar pueden llegar a ser capturados estando confinados, y qué se deberíamos mostrar en ellas? Es un poco por ahí mismo, ¿no? Pues refiere a los proyectos de arquitectos. Yo me acuerdo de cuando me pregunto, yo pienso que esto está relacionado a la anterior. La pregunta es: ¿ustedes como fotógrafas están haciendo obra hoy? ¿Cómo lo hacen estando encerradas en casa? Ese es un poco el asunto también, ¿no? La casa como algo que te contiene, y cómo poder reaccionar como fotógrafas ante esa situación. Bueno, si quieren, pero yo quiero primero decirle a la profesora Glena el impacto que causó en mí su presentación. Nosotros sabemos el conflicto que se sucede no solamente en la frontera, sino allá, pero verlo a través de fotografías, y sobre todo me gustó muchísimo
la exploración que estamos haciendo sin quererlo es que es el fotógrafo, el arquitecto fotógrafo, el arquitecto artista, y fíjense las visiones tan diferentes, y de eso tenemos que hablar mucho, profesora Glena, después, porque es muy interesante y muy impactante. Entonces, sí, después lo conversamos. Pero entonces, en mi caso, yo he intentado explorar cierta fotografía, el adentro, el afuera, y ese voyerismo, digamos, que nos permite, que nos da esa sensación a veces del encierro, ¿no? Entonces, particularmente en Bogotá está sucediendo, y en otras ciudades en Colombia, está sucediendo un fenómeno social también, como en todo el mundo de la pandemia, se evidencian mucho más los problemas. Me ha llamado la atención y me llega al alma nuestros músicos, los músicos que tienen un alto nivel, lo han hecho a través de las plataformas, se reúnen, hacen todas las conexiones, pero aquellos que nos han alegrado tanto la vida en ciertos momentos, como son los grupos de vallenatos, como son los grupos de mariachis, los de la cuerda, mire, es conmovedor. De pronto Glena no comprende mucho eso, pero es algo que pasa acá en Colombia, y es que grupos de música informales pasan por los barrios y cantan a manera de conmovedor, ¿no? Sí. Dinero. Conmovedor ver un brazo, ver una mano desde un piso muy alto tirando un sobre o un billete, y ellos, mire, si yo hubiera tenido una cámara de video, pero lo tengo ese registro, y me impactó mucho, y ojalá algunas de las... No vamos a cambiar muchas cosas, yo creo. Las pandemias no es que al otro día salgamos seres completamente nuevos, pero sí desde el punto de vista de cada uno, de su sensibilidad, de su profesión, sí tenemos algunas cosas que hacer y que reflexionar. Sí, de acuerdo. Y por mi parte tengo muchas fotos de mis gatos. Y es difícil para mí en este momento, pues, y también de mi novio tengo muchos. Pero es difícil pensar en lo que voy a hacer para la próxima cosa, porque mi obra que iba a finalizar este año se trata de entrar en las casas de otras personas en países por todo el mundo y cenar con ellos. Lo pueden ver en mi website, ¿verdad? Y pues me tocó dejar eso completamente. Entonces, en vez de eso, como he dicho, estoy trabajando con la comunidad en ciertos proyectos y enfocándome en cómo puedo ayudar a la comunidad, pero estoy viendo a muchos de mis amigos haciendo obras de arte que son muy, muy especiales, y no sé, no estoy ahí todavía. Fotos de gatas y lo de mi comunidad, pero creo que vamos a pasar por un tiempo diferente y vamos a aprender mucho a través de pandemia acerca de nosotros y acerca del hogar y acerca de nuestras relaciones. Sí, muchas gracias. Bueno, yo antes de cerrar la intervención quisiera compartirles algunos de los comentarios, porque yo sé que ustedes no pueden leer los comentarios del chat, pero les cuento que la gente empieza a reflexionar sobre cómo la fotografía puede ser un hecho tangible de la memoria, incluso una fotografía arquitectónica. Hay unas reflexiones muy interesantes desde lo doméstico hacia lo público, y cómo representar todas estas situaciones de dolor que seguramente se avecinan en países como el nuestro, que hasta ahora se acerca como al pico del drama, ¿no? Y me parece que hay unas reflexiones muy interesantes relacionadas a cómo la ciudad, el espacio urbano y la forma de los lugares que nos rodean pueden expresar muchas carencias sociales y muchas situaciones sociales también. Entonces, me parece que hemos cumplido nuestra labor, queridas maestras, de a través de estos casos que expusimos,
poner a nuestros espectadores, a las personas que están presentes, a pensar, activarles como unas reflexiones que pueden ser más profundas y más allá del mechero del objeto arquitectónico para ir a una situación mucho más vinculada al ser social, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho por estar acá, de nuevo por haber acogido la invitación, esperamos poder contar con ustedes para una próxima ocasión. De parte de toda la Universidad Gran Colombiana les agradecemos mucho, extiendo todo el saludo de varios profesores de toda Latinoamérica que nos han estado saludando por el chat. Y nada, le agradezco a todos los asistentes, esperamos contar con ustedes para próximos encuentros. Recuerden, por favor, los estudiantes, entrar a partir de mañana a responder sus 5 preguntitas sobre la charla de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Pilar, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos que están aquí todavía. Sí, muchas gracias por la paciencia y yo quisiera preguntar si esos comentarios nos los puedes hacer llegar, porque es interesante saber, tener esa retroalimentación. Yo creo que en el canal de YouTube seguramente ahí aparece los comentarios, entonces seguramente ya terminada la transmisión ustedes van a poder revisar y ver todos los comentarios que dice la gente. Qué bueno, porque ha sido una oportunidad grande. Mil gracias a todos los que se unieron. Y bueno, profesora Glena, como le digo, profesora Pilar, ojalá tengamos otros encuentros para seguir pensando la fotografía, planeando y ver cómo incide la fotografía en nuestra sociedad y en nuestro mundo y en nuestro quehacer diario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me encantaría verles otra vez muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo a las dos. Gracias. ¿Nos tomamos un café? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Creo que podemos terminar nuestra transmisión. Gracias.